Hola nuevamente. Hoy nos encontramos para tratar un capítulo bien importante que trata acerca del enfoque racional y sistemático para el manejo de nuestro paciente con desnutrición. Vamos a hablar entonces de lo que se propone en el lineamiento como el tratamiento por fases y un enfoque metodológico muy interesante que es el abecedario de la desnutrición. ¿Qué objetivos vamos a tener para el día de hoy? Primero, bien importante, vamos a entender la utilidad de la división del tratamiento por fases para un resultado mucho más positivo en nuestros pacientes desnutridos. Y segundo, vamos a establecer un plan de tratamiento teniendo en cuenta la priorización de las acciones encaminadas a un manejo integral y no simplemente a un manejo resolutivo de las complicaciones agudas. Y para cumplir estos objetivos vamos a tratar dos temas bien importantes. Primero, la organización del tratamiento por fases. Y segundo, vamos a desglosar y vamos a entender cómo es el enfoque metodológico propuesto del abecedario de la desnutrición. Bueno, y teniendo entonces en cuenta las bases fisiopatológicas de la enfermedad que ya revisamos en la charla anterior, es que el lineamiento propone que de una forma racional el tratamiento del paciente desnutrido se divida en tres fases muy específicas, cada una de las cuales va a tener objetivos y metas muy bien definidas. La fase inicial es una fase de estabilización que usualmente dura entre 24 y 48 horas, que a veces se puede extender hasta las 72 horas dependiendo del estado clínico inicial del paciente y que va a tener como objetivo primordial el control de las complicaciones agudas que llevaron a que el paciente se descompensara, que llevaron a que el paciente consultara al servicio de urgencias y que si no se controlan rápida y efectivamente pueden afectar la morbimortalidad y los resultados a corto plazo de nuestro paciente desnutrido. Luego de eso viene un periodo de transición que va a durar desde las primeras 48 a 72 horas y hasta la primera semana, donde va a haber una, como su nombre lo indica, una transición de toda esa aporte nutricional, de esa fase nutricional que se inició en la fase de estabilización y que debe continuarse durante la fase de transición con un aumento progresivo y cauteloso de los aportes calóricos y que debe terminar con la utilización de las fórmulas terapéuticas o con la utilización del suplemento alimentario que el paciente va a recibir durante la fase de rehabilitación, sea la FTLC para pacientes mayores de 6 meses o sea la lactancia materna exclusiva para los pacientes menores de 6 meses. Y por último viene la fase de rehabilitación que puede durar incluso hasta 2 meses, eso depende del grado de desnutrición que tenga nuestro paciente y que va a consistir básicamente en la recuperación del estado nutricional con un aumento progresivo y cauteloso nuevamente de los aportes calóricos, con un aporte creciente de los aportes calóricos que al inicio o en la parte intermedia de la fase de rehabilitación puede llegar a ser hasta de 200 calorías por kilo. Y ahí es donde radica la importancia del uso de la FTLC, porque no existe ningún otro suplemento que nos dé semejante densidad calórica para lograr tal aporte calórico del paciente y lograr una recuperación nutricional rápida y efectiva. En el marco del tratamiento por fases se propone una metodología que vamos a llamar el abecedario de la desnutrición aguda. Aquí ustedes pueden ver un cuadro que está hecho de manera lógica, coherente, concatenada, con los varios puntos de control que debemos tener en cuenta en nuestro paciente con desnutrición aguda y relacionado con las diferentes fases de tratamiento para saber cuándo debemos hacer cuál punto de control. Inicialmente, en las fases más agudas de la estabilización, debemos estar atentos a las emergencias respiratorias, a las emergencias metabólicas o incluso a las emergencias hemodinámicas de nuestro paciente, ya que pueden afectar de forma negativa la morbilidad a corto plazo. Posteriormente, y también durante las primeras horas de manejo, debemos estar atentos a la función renal y la función intestinal de nuestro paciente. Es muy importante que el paciente reinicie la vía enteral de forma
de la forma más precoz posible con fórmulas terapéuticas con el ánimo de iniciar el proceso de recuperación, pero de forma más importante que se convierta en un factor protector en el inicio temprano de la vida enteral. Adicionalmente, debemos estar atentos a factores como la anemia, la hipotermia y de forma bien importante el componente infeccioso. Es importante que sepamos que el manejo oportuno de un componente infeccioso en un paciente desnutrido puede marcar el éxito del manejo e incluso no solamente a corto plazo, sino también en su recuperación nutricional. Por último, el abecedario propone algunas medidas que son transversales durante todo el manejo de nuestro paciente, como son la lactancia materna, la administración de micronutrientes y la nutrición, que debe ser cautelosa y progresiva. Se debe hacer énfasis sobre las lesiones en piel que pueden tener sobre todo los pacientes con cuachorco y que adicionalmente se convierten en un foco de entrada para el componente infeccioso. Debe hacerse especial énfasis en la detección temprana del síndrome de realimentación que se puede producir durante las fases finales de la estabilización y durante la fase de transición y que afecta de forma importante la morbimortalidad de nuestro paciente. Y por último, la estimulación del desarrollo. Recuerden que muchos de estos pacientes tienen deprivación psicoafectiva y adicionalmente tienen alteraciones del neurodesarrollo secundarias a su proceso de desnutrición. Y asegurar un esquema completo de vacunación que le asegure al paciente una inmunocompetencia para el manejo ambulatorio. Y como conclusiones, primero, la desnutrición es una enfermedad social y que está determinada por las desigualdades. El éxito del tratamiento de la desnutrición aguda se asegura con un enfoque racional y sistemático de esta. Y por último, hacer la desnutrición aguda una enfermedad multisistémica, su tratamiento debe priorizar los sistemas afectados y su potencialidad de influir sobre la morbimortalidad del paciente, planteando un enfoque metódico y progresivo.